as a discrete combinatorial system has the two consequences were, one, the sheer vastness of language, vastness, from being vast, infinite, the fact that we can, this we have said, that we can produce number of sentences, of grammatical sentences, out of a limited number of elements, which are words and grammar combinations. The second consequence, and this is what I didn't develop in full because of the power cut, is that the code is autonomous from cognition. The code, that is to say, language as such, is autonomous, I'm going to write it, from cognition. So what does it mean? It's independent, let's say, from our knowledge of the meaning of words, if you want. Right? So what does this mean? That that universal, one of the consequences or the implications of universal grammar is that it is autonomous from cognition. That you, as a native speaker, can not only produce, but identify a string of sentences as grammatical or ungrammatical, regardless of their meaning, right? So, I used an example in the afternoon with the other group, with group D, and it worked because some of the students didn't know the meaning of a word. So I'm going to try and use the same example. And I will work with the people who don't know the meaning of the word, okay? So in Spanish, if I say, se sentó debajo de un abeto. Se sentó debajo de un abeto. Who doesn't know what the meaning of abeto is? Is there anybody who doesn't know the meaning? Because for sure many do know, but maybe there's somebody, and that would help me, who doesn't know the meaning of abeto. Can you tell me in the chat if there's anybody who doesn't know the meaning of that word? Or do you all know? Okay, Jimena and Nina don't know. Thank you, because that will help me. So, if I say, se sentó debajo de un abeto, Jimena and Nina don't know the meaning of abeto, but I'm sure that they know what word category it is. What word category is it? A noun, exactly. It is a noun. And how do you know that? Because thanks to universal grammar, that is to say, to this network, this wired system of syntax we have in our brains. So how do you know, or why do you think it's a noun? Jimena, why did you answer so fast and say it's a noun with no doubt? What made you make that inference? Jimena, Nina, or anybody? Maybe because what is an adverbial of place? Abeto? Because it is the head of the phrase. Okay, it's the head of a noun phrase. Now, let's imagine you don't know any grammar, because now you know a lot of grammar. But let's imagine you are a kid of 6 years old. You don't know the meaning of the word, but you know it is a thing. And you know it
whatever comes after a preposition, as someone said, should be a noun or a noun equivalent. En español, el término de una preposición va a ser un nominal, ¿sí? Uno no puede decir, o sería agramatical decir, se sentó abajo de un comió. Si yo digo, se sentó abajo de un comió, todos ustedes, sin haber tenido esta clase, sin haber ido al colegio, si yo le doy esa oración a alguien que nunca fue al colegio, se la digo, o a un niño que va al colegio pero que todavía es chiquito, se va a reír o no la va a entender, la va a reconocer como agramatical, as ungrammatical. So this is to show you what it means that the code, that this code that is universal grammar is independent from cognition, from knowledge of the meanings of words. So you know the grammatical system intuitively. Do you understand why? So do you understand now what it means to say that the two consequences of universal grammar as a discrete combinatorial system is the vastness of language produced, the fact that it produces an infinite number of sentences, and the fact that the code is autonomous, independent from cognition. Is that clear? Yes? Okay, great. Well, I'm going to make a couple of announcements before we start with the class as such. And the first one is that next Friday, and remember that our allotted timetable is from 11 to 1:30 or 1:40. So you always should have that time free for contrastive grammar, because sometimes you will have to do activities, as I suggested today. Sometimes I will be moving the timetable. I will be starting later or earlier, okay? But you cannot say, no, I couldn't do anything, or I couldn't attend classes because classes are regularly at 12 o'clock, because I may change that. Well, having said that, next Friday at 11 o'clock, and I think that Carla and Sophia don't know about this, we are going to have a very special visit, a great visit. We are going to have a linguist in our class talking to you about what you are studying now. There is Laura. And that linguist is Angela Di Tullio. Angela Di Tullio, the author of the chapters you are reading, del capítulo de la estructura de la oración simple y del capítulo 19, va a estar con nosotros hablando así de manera general. Ella nunca puede hablar de manera muy general porque es tan científica y lingüista que le cuesta ser demasiado llana, sin que por eso sea oscura y no la puedan seguir. Entonces lo que yo les voy a pedir, pero encarecidamente, es que lean de vuelta los capítulos escritos por ella y piensen una pregunta cada uno. Ella va a hablar, pero yo no quisiera que cuando llegue el momento de las preguntas nadie pregunte nada, porque realmente me hace un favor, porque tiene, digamos, tenemos una relación académica, pero la verdad que no es común conseguir esto, ¿sí? Porque ella no va a tener ningún certificado, ni está ante ninguna audiencia mundial. Está entre una audiencia muy importante que son ustedes como estudiantes y que no son menos que nadie. Pero ustedes me entienden a qué me refiero. Por lo general esta gente se mueve por, bueno, con quién voy a hablar, en qué medio voy a salir. ¿Ok? Good. Well, having said that, since Laura is
our specialist in the theory of predicates and arguments, and she prepared the 2 presentations you have been listening to, I guess. I will give her the floor in case she wants to say something about the presentations, or in case you want to ask her something about them. Hi, everyone. Sorry for my late okay, coming. Okay, yes, basically, I'm here if you have any questions on the topic. I don't know if it was clear enough. If there is something that you didn't understand, did you see that I wrote some amendments in the forum about something I said, a mistake between arguments and predicate? Have you seen that? Yes, no. Is there anybody out there? Remember that if you don't make questions, there's not much we can say, okay? I remember there was, let me see, there was a student that posted a question, and I replied and said that I was going to answer that question today. I don't know if she's here. Let me see. I think she's Catherine or Micaela. But wasn't there another girl who also asked something, Catherine, or am I wrong? Yeah, that one, Catherine Micaela Aquino. Yes. Okay, right. Okay. See, so Micaela, you were in doubt about the difference between predicate and predicator, if I'm not wrong. Yes. Yes. Okay. So basically, the predicate is any word that can potentially function as a predicator. The predicator is a function. Within this approach, the predicator is a function, and the function is acquired when the word, that is an isolated word or a group of words, is put into use and has this capacity of selecting different arguments, different referring expressions. So basically, they are the same, but not exactly. I mean, the predicator is when the word is put into use. So much so, they are so similar that in Spanish, we only talk about predicado. No tenemos una diferencia entre predicate y predicator. Hablamos indistintamente de un predicado cuando el predicado es una palabra, un lexema, que tiene esta posibilidad, este potencial de que cuando se lo usa en el discurso, pueda seleccionar ciertos argumentos o expresiones referenciales, ¿ok? Pero en español usamos el mismo término. Y en inglés, bueno, hacen esa diferencia, subtle difference, but the difference is that we speak of a predicator when it's put into use. And it's a predicate when it can possibly, you know, in a particular context, select for different arguments. I don't know if that's more or less clear. Yes, thank you. Can we make an example of that? Yes, you can choose any word. I don't know. I think I chose an example with hermoso, por ejemplo, right? El bebé es hermoso. If you think about that sentence, el bebé es hermoso, let me write it in the chat. El bebé es hermoso. Which are the referring expressions? Which do you think are the referring expressions in that sentence, or the arguments? El bebé. El bebé, okay. And then we have two words left, the verb to be and an adjective, which is hermoso, right? So we said that the verb to be cannot function as a predicator, except in one case, which is the identity predicate, which is not this case. So the only word we have left there is hermoso. So hermoso, if the word is isolated, y yo solamente te escribo en el chat hermoso, hermoso es un predicate, así, solito. Si vos vas y lo buscas en el diccionario hermoso, bueno, te dice que es, no sé, la cualidad de algo que es bello, que tiene belleza o algo así. Esa es el predicate.
Ahora, cuando yo lo usé en esa oración, el bebé es hermoso, y está en conjunto con otros constituyentes y otras frases y demás, ahí deja de ser un predicate y pasa a ser un predicator, porque en esa oración en particular, en esa instancia de discurso en particular, selecciona un argumento que es el bebé. So, hermoso en el bebé es hermoso is the predicator that selects for one argument in this case, which is el bebé. Do you follow me? Yes. Entonces simplemente es eso, cuando la palabra está sola, sin usarla, es una palabra, una entrada del diccionario, un lexema. Cuando está solo es un predicate. Cuando lo ponemos en uso y adquirió esta capacidad de poder seleccionar argumentos o referring expressions, se convierte en un predicator. Que si lo analizamos en español siempre vamos a decir es el predicado porque no tenemos dos términos para traducir, o sea, predicate and predicator se traduce en español como predicado ambos. Is that clear? ¿Puedo decir algo? Sí. Como bien Laura dijo en su presentación, ella comienza diciéndoles a ustedes que como esto es una nueva, es un enfoque distinto al tradicional, es un enfoque semántico, entonces el tipo de análisis es bien distinto. Y a ustedes les debe estar costando mucho, como nos costó a nosotros cuando entramos en contacto por primera vez con esta teoría, sacarse de la cabeza sujeto, predicado, núcleo del predicado. Bueno, coincide que se usa la palabra predicado, ella en Di Tullio habla del predicado, la definición del predicado sintáctico, que es el que ustedes conocen, y han manejado todos estos años, y el predicado semántico, que es el que tiene que ver con este nuevo enfoque. Y ella lo que dice es que el enunciado, un enunciado se organiza alrededor de un predicado, de este predicado semántico, ¿sí? Entonces, así como es más fácil verlo cuando el predicado es verbal, y ya vimos ejemplos en la clase pasada, y decíamos dar o give. Si ustedes ven esa palabra, ese verbo, dio o gave, enseguida en su estructura mental, ven que esa palabra, ese verbo, para poder crear un enunciado significativo, va a necesitar de cierta cantidad y cierta clase de elementos. Entonces decíamos, si yo veo gave, ¿qué sienten ustedes que requiere esa palabra para poder enunciar, construir un enunciado completo en su significado? ¿Cuántos y qué tipos de elementos requiere? Les estoy preguntando. Cualquiera que quiera contestar. A ver, Luciano. O sea, alguien que dé algo a alguien. Alguien que dé algo a alguien. Perfecto. Entonces, ¿cuántos argumentos requiere? 3. 3. ¿Ven? En cambio, si ustedes ven el verbo, en los casos del verbo ser o estar, es un poco más difícil esto, porque si yo digo es, no estoy bien segura, sí puedo estar segura de que va a haber dos elementos, si se quiere, desde el punto de vista tradicional, pero no sé qué tipo, porque en el caso de Dios, sabemos que es alguien, da algo a alguien más. En el caso de ser, no estamos seguros si va a predicar una cualidad o va a predicar una identidad, ¿sí? Entonces, al no tener significado en sí, se vuelve un contenedor. ¿Y qué decimos? Que si veo hermoso, sé necesariamente que la palabra hermoso para poder formar un enunciado completo en su significado va a requerir ¿de qué? Del contenedor. Primero del contenedor. Y después veremos, alguien o algo es hermoso.
Pero ¿cómo será que es contenedor? Que si yo digo bebé hermoso, no me hace, o sea, no será, la oración no será gramatical, pero se entiende perfectamente. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Sí? Entonces, digamos, va por ese lado. Y otra cosa que quiero decir sobre el predicado, the predicate and the predicator, that there's not a translation into Spanish as such, and let's see if Laura agrees with me. This is something I was thinking about last night when I was trying to prepare when I was preparing the class, is that the predicator could be synonymous with núcleo del predicado. And predicate, estoy hablando del predicado, estoy haciendo el parangón con el predicado tradicional. Digamos, en la gramática tradicional, ¿qué va a ser el núcleo del predicado? Bueno, cualquier verbo va a ser núcleo del predicado. Entonces yo hago una lista de verbos, pero no puedo decir que esa es una lista de núcleos. Ahora, uno de esos verbos usados en una oración conjugada se convierte en el núcleo del predicado. O sea que el predicator, en cierta forma, esto lo digo como para ayudarlos un poco, es algo que pensé que los podía ayudar, pero no es algo técnico ni riguroso, podría llegar a ser el núcleo en esa instancia. Lo que pasa es que en esta teoría, los núcleos del predicado o estos predicados semánticos, la gran diferencia es que no son solamente verbos. Sí, claro, por eso es que el predicator está más asociado con una función, con un rol en la oración. En eso estoy de acuerdo con vos. Podemos tener una lista de verbos, por ejemplo, pensando en el enfoque tradicional, tenemos una lista de verbos, pero el verbo que nosotros saquemos de esa lista se convierte en núcleo del predicado solo cuando lo usamos, en una instancia particular, sino mientras tanto está en una lista de verbos. Es lo mismo que sucede acá. Sí. Bien. Lo único que, bueno, no se confundan con esto de que, claro, o sea, recuerden que desde esta teoría, cualquier otra categoría semántica, cualquier part of speech puede ser un predicado, un sustantivo, un adjetivo, adverbios también, preposiciones. ¿Ok? Okay, now, what is the objective of giving you this approach? Because I guess that many of you might be thinking about why is this important? Why are they teaching this us if we already had a grammar? Because in some cases, doing a semantic analysis of this kind, especially paying attention to the thematic roles of the arguments required by a predicate, will help us in making better translations, right? Especially in the case of los sujetos que son argumentales y no argumentales. Di Tullio speaks about two types of sujetos pro, she calls them. Dos tipos de sujeto pro. One that is the one we use. One has to do with impersonal constructions. So, when you say nieva, llueve, hace frío, todo eso nosotros desde el punto de vista tradicional, de la gramática puramente tradicional, lo vieron como construcciones impersonales sin sujeto. No es que hay sujeto tácito, no hay sujeto. Do you agree with me? This is what you have been taught. Now, what she says is, not only she, I mean the whole theory, is that there is a type of subject, which she calls pro, pero que no es referencial. Eso tiene que ver con lo que hemos aprendido. No es referencial porque no se refiere a un ente de la realidad extralingüística. Nada nieva, nada llueve, nada hace frío. No hay una cosa que hace frío o una cosa que hace calor. So far, so good? Yes? Pero ¿por qué ella habla de un sujeto pro? Porque el verbo
está conjugado en tercera persona de singular. Yo ya dije algo de esto en algunas clases anteriores. Entonces, yo no digo hacen frío, no digo llovías. ¿Por qué? Porque imaginariamente hay un sujeto pro en tercera persona del singular para que esa sea la conjugación. ¿Entienden? A eso se refiere ella con el sujeto pro, y ese sujeto pro de ese tipo de oraciones impersonales es no argumental. O sea, nunca se va a referir a una entidad real del mundo extralingüístico. Pero después ella habla de otros sujetos pro que sí son, que no son referenciales, porque siempre decimos que los argumentos son referenciales y se refieren a una entidad del mundo extralingüístico o lo que fuera, no son referenciales, pero sí son indefinidos. Y el ejemplo que ella da es, llaman a la puerta. Creo que ese es el ejemplo que da. Tocan la puerta. Cuando uno dice tocan la puerta es porque siente un ruido. Pero ¿por qué decimos tocan la puerta y no decimos toca la puerta? Les pregunto a ustedes, ¿por qué decimos tocan la puerta? Y por ahí si decís toca la puerta, estás hablando de una persona en particular y no sabes quién es. Exactamente. O si sabes, hay un tipo afuera, ay, ahora toca la puerta, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Ese que vimos ahí toca la puerta. O estás esperando a tu novio y te entras a bañar y sentís que toca la puerta y le decís a tu hermana, ya le habías avisado, ahí está, toca la puerta. Entonces, ahí sí es referencial, hay sujeto tácito, pero es argumental, ese sujeto tácito es argumental porque es referencial. Pero si uno dice tocan la puerta, o dicen robaron el auto, si uno, ay, qué horrible, uno sale y le robaron el auto, no dice me robó el auto, robaron el auto. Ahí es un caso de un sujeto pro que es referencial porque alguien lo hizo. No es como el caso de nieva, que nadie nieva, digamos. Alguien lo hizo, pero es indefinido. Ahora, ¿cómo se traduce esa indefinición, digamos, ese sujeto argumental indefinido? ¿Cómo lo traduzco en inglés? Me robaron el auto, me robaron la bici, ¿cómo lo digo? Karen, estás muteada. Ah, ¿con la voz pasiva, profe? I don't know, you tell me. ¿Con la voz How would pasiva? you say that? Well, Creo it que could be passive voice, my bike was stolen or yes. got stolen. Or if it's not passive voice, what type of subject pronoun would you use? I Sorry? I stole my own bike. no, I was stolen. Or I was robbed of my bike. Yes. Okay. It could be they stole, but would you say that? Would you go out and say they stole my car? You would say that if you knew, if you saw a group of guys, a gang hanging around, and suddenly the gang is not there any longer. They stole my car. I'm sure it was them. But if you don't know, you would either say my car was stolen, or somebody stole my car. But I don't think that's the best choice, right? I think passive voice would be the best choice, but it could also be with a somebody. Yes. And somebody is what type of pronoun? Indefinite. Indefinite. Profe, y por eso yo decía el uso de la voz pasiva, porque acá dice que es una marca de indefinición. Exacto. Y los por qué sería pronombres una marca de indefinidos, indefinición? está muy bien, Karen, lo que decís, pero los pronombres indefinidos también es una marca de indefinición. Karen, pero usando la voz pasiva, ¿qué es lo que haces que te sirve ese recurso sintáctico?
como posible Y traducción. digo, ¿Qué pasó en esa pasiva? Stolen. Omito el doer of the action. El ¿puede agente, ser? justamente, al borrarlo de la superficie sintáctica, queda sin saber quién es, digamos. Que también se logra con un pronombre indefinido, como dice Patsy. Se podría usarlo más bien. Sí. Lo mismo pasa with grammatical sentences in English, as Laura explained very well in her presentation. They are non-argumental, but they are retained. The pronouns are retained because English is a non-prodrop language, but those empty subjects, those expletives are non-referential. In Spanish, there's no subject. Or if you want, you could say that there's un sujeto pro and a pro subject. Well, so this is to show you, it will be not useful. I mean, this approach is mainly useful for this topic of subject pronoun retention and identifying subjects as argumentales or no argumentales. And in some cases, when we see la polivalencia del se, Laura, me parece que también ahí viene bien por todo lo que es papel, todos los papeles temáticos, para poder identificar en la diferencia entre construcciones ergativas o medias. ¿Sí? Laura, ¿querías decir algo? No, que sí, que sirve Sí, para no, esta unidad, que sirve algo también para cuando vemos los tipos de oraciones, que algo dije en la presentación de predicativas, presentativas. Sí, exacto. donde digamos, para entender la construcción hay que analizar un poco más que solo el verbo, sino también los papeles temáticos que tienen los argumentos y demás. Claro, y analizar los papeles temáticos que tienen los argumentos, si es agente, experimentante, tema, paciente, ¿qué estamos analizando? O sea, sí, papeles temáticos, pero ¿qué en realidad? El rol que cumple en la oración. ¿Y el rol qué es? ¿Qué es lo en qué te fijas para saber qué rol cumplen? ¿Semántico? Exacto, el significado, ¿qué significa? Es distinto, la gramática tradicional no le presta atención al significado en sí y clasifica todo, le da lo mismo, digamos. No estoy criticando la gramática tradicional, porque si no tuviéramos la gramática tradicional no existirían todos los demás enfoques, porque con todos los demás enfoques siempre terminamos volviendo para atrás y haciendo el parangón con la tradicional. Pero en algunos casos es incompleta, y Laura da ejemplos en su presentación. Entonces, a nosotros en la gramática tradicional nos hacen repetir, el sujeto es quien hace la acción. Entonces siempre creemos que el sujeto es agente. Y bueno, y como dice, si uno dice, Kennedy fue asesinado en 1963, el sujeto sintáctico, ¿cuál es el sujeto sintáctico de Kennedy fue asesinado en 1963? ¿Cuál es el sujeto sintáctico? ¿Alguien? ¿Es ¿Cómo? El sintáctico. Sintáctico. Ah, perdón, Kennedy. Kennedy. Ahora, ¿qué significa? O sea, desde el punto de vista semántico, ¿yo voy a decir qué hizo Kennedy? ¿O qué voy a decir, Carolina, que está diciendo no? Muy bien, ¿qué voy a decir en vez de qué hizo Kennedy? Carolina Crisciuti. Lo que le pasó a Kennedy, ¿Qué le pasó? digamos, no lo que hizo. Exactamente, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Lo asesinaron, ay, no sabe, bueno, alguien puede no saber, cuando los chicos son chicos todavía no saben, ¿qué le pasó? Bueno, le pegaron un tiro, que fue. Yo siempre soy trágica, les voy contando que todos mis ejemplos siempre tienen que ver con muerte, no sé por qué. Bueno, no importa, pero quiero decir, entonces, ¿cuál es el papel Bueno, el papel temático es paciente, y el sujeto, ese sería el sujeto semántico, ser paciente.
el agente, el que hizo la acción, no está presente en esa construcción. Kennedy fue asesinado por alguien. No, después descubrieron quién era, pero no me acuerdo. Porque Chapman es el que mató a John Lennon, creo, ¿no? Oswald, Louis Oswald, me parece. Louis Oswald, claro. Ahí está. No sé si Louis, pero Oswald era seguro. Bueno, si retuviéramos, por eso se llama, y ahí la gramática tradicional un poco entra con los papeles temáticos de a poco, cuando dice complemento agente. Porque en realidad es quien lo hizo. Well, okay, so we are going to do some more practice. I don't know if you did the trivia, which was not visible, so. Sí, alguien me avisó hoy que no se podía ver, después yo la volví a chequear, no sé si ahora la pueden ver. En realidad tienen ahí el vínculo para entrar a la página del juego, digamos, y el código. No sé si lo han podido hacer o no. Era como para que no se aburrieran tanto haciendo nada. Okay, but you have to do it, and when you pay attention to the cases in which you make a mistake, so that you can ask questions. But I wanted you to understand why we have included this approach, which in fact is not only because of what I have already said, but also because these approaches are very much, if you want, the informality fashionable. So if you're going to then attend congresses or read about grammar, you will read a lot about this. And you as linguists, as specialists in the language, you deserve to know at least the title and something about the approach. Do you understand? You cannot be ignorant of this, whether you think it's not very useful or not. Okay, good. Well, so if there are no questions about that, then I would like to move on to what you had to do for today, which was based on my presentation on the chapters information packaging in the clause. Sorry, before you move on. Yeah, okay. I want to tell you that today I will upload, we will start dealing with paragraph writing, okay? We will start with the analysis that in general we usually do to tackle all the topics. The paragraph, the analysis is like the closing exercise, the closing activity for each topic we deal with, okay? So today, probably after the afternoon class, I will upload a presentation, a very short presentation with some guidelines for you to follow when writing your analysis. And then I will also upload a presentation, also a brief presentation with 2 examples in which I explain to you how to analyze different cases, different examples, so that you can use as a model. And probably I will upload also a sample paragraph for you to have an idea of what we expect from you in the analysis, okay? So that probably for next class, I know we will be with Angela and all that, but probably they can do an analysis for next class already. Even if Angela comes, they have to do the analysis, because that will be the only practice you will have for the partial, and you will be doing it in groups if I'm okay, so it will be an activity to upload a paragraph, to upload in groups, okay? But for you to be paying attention to the virtual classroom to see if the things are. And you should do whatever we assign, you should do that in 40 minutes, because this is the time we give you in parciales and final exams for this type of exercise, okay? So it's not only a question of doing things well, it's also a question of doing things in the allotted time, okay? So
Time Sí. management is very important. Eso quería decirles, se los digo en español para que quede claro. Como en cualquier examen, si ustedes han aprendido alguna vez algún examen internacional o algo, saben que el 50% del éxito del examen no es el conocimiento que tienen, sino que estén acostumbrados a la herramienta de evaluación que tienen. Por eso les damos los párrafos, porque en el examen nosotros tomamos en forma de párrafo algún tema para que ustedes analicen. Pero también, por ejemplo, yo les puse un mensaje en el foro esta semana porque había visto que muy pocos hicieron el quiz que habíamos dejado como integración para la unidad 1. Ese quiz tenía preguntas reales sacadas de exámenes que estuvimos tomando. Entonces, si ustedes no hacen esas actividades, cuando lleguen al parcial y se encuentren con el true and false o el multiple choice que les damos, se vuelven locos porque la cabeza tiene que estar entrenada para eso. Entonces, aprovechen las cosas que les estamos dando, háganlas, porque si no, piensan que con estudiar solo les alcanza, pero para poder ser exitosos en un examen hay que conocer el instrumento. Y más ahora que hemos tenido que adaptar todo a esta nueva realidad virtual. Entonces aprovechen y hagan los ejercicios, porque si no después empiezan, porque el día del examen, como no van a estar entrenados, porque no los hicieron a los quizzes y demás, van a decir, profe, no me alcanzó el tiempo, se me cerró el cuestionario, por favor. Y no es en el examen, ¿ok? En el examen son tantos minutos y bueno, y ustedes tuvieron todo el semestre, digamos, como para entrenarse en eso. Exactamente, está muy bien que lo aclares porque después van al centro de estudiantes a quejarse que el examen era injusto. No, a veces son injustos ustedes con nosotros que les damos todas las herramientas, no las usan y cuando llega el momento, como dice Laura, no es solo saber, también está todo ese entrenamiento. Y no solo los exámenes internacionales, el examen de la ONU que ahora han rendido algunos de nuestros egresados, en el examen de la ONU, el tiempo es fundamental, fundamental. Así que eso es muy, muy importante. Bueno, a ver, un minuto. Disculpen. Bueno, hasta que vuelva Patsy, ¿alguno tiene alguna pregunta más como para cerrar esto? ¿Se entendió? Tengo, A ver, Macarena. yo tenía una pregunta, la profe había dicho 40 o 14 minutos que era el párrafo. No, en 40 minutos tienen que hacer el párrafo. Sí. Ah, ok. Sí, pues tienen que analizar el 40 ejemplo, procesarlo y después escribirlo. Sí, son 40 entendí minutos. 14 y me asustó un poco. No, son Ok. 40 minutos. Generalmente esos párrafos les tienen que llevar entre 30 y 40, no más que eso. Entre que arman todo más o menos, procesan la información, analizan el ejemplo y lo escriben, son más o menos 40 minutos. Listo, gracias. De nada. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a este ejemplo. Mary is my mom. Is Sí. vendría a ser el predicator y este vendría a ser un caso de zero non-verbal predicate. No, ese es una identity predicate. Ese se llama identity predicate, que es lo que les expliqué, que es el único caso en el que el verbo to be puede funcionar como predicator y que la característica que tiene es que las dos referring expressions hacen referencia a la misma entidad en el mundo extralingüístico, porque my mom y Mary son las dos la misma persona, pero sintácticamente son dos constituyentes distintos, que semánticamente point to the same person. ¿Ok? Es el único caso en el que el verbo to be, cuando las dos referring expressions hacen referencia o están justamente refiriendo sobre una entidad que es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿el argumento es uno solo, profe? No, son dos. Lo que pasa es que se da justo que los dos son lo mismo, pero son dos argumentos. Porque si vos tuvieras un solo argumento, podrías decir Mary is, y la oración te queda incompleta. O podrías decir my mom is, pero sigue incompleta. ¿Se entiende? Vos necesitas algo más que te complete el sentido de la oración. Por eso sí o sí selecciona dos en ese caso. Ok, creo que Patsy volvió. Did you come back? Okay. Yes, sure. Well, yes, then I'll see if we can upload something else on identity predicates, more examples or an explanation. There's one of our profesoras adscriptas who has finished with
her ascripción, and she prepared, she worked on this topic, and she prepares something useful for you. So whenever that is available, we can share it or prepare something ourselves. Okay, good. Well, now let's go. I'm going to drop a word on the most important aspects of the chapters on information packaging in the clause and estructuras temáticamente marcadas, which, as you have seen, are very similar, let's say, in their organization and the topics they tackle. Now, in information packaging in the clause, as you have seen, we are not going to be, I explained that in the presentation, we're not going to be dealing with all the topics, but what is important is that the chapter is called Information Packaging in the Clause because it shows how the same piece of information can be expressed in different ways, and it concentrates on grammatical subjects within extraposed subjects and objects, what you used to call anticipatory it, anticipatory object, existential layer sentences, passive and active voice, and there's one I think I'm leaving out. Well, but the important thing is for you to see when the construction is marked and when the construction is unmarked, okay? So, for example, in the case of extraposition of subject and object, those constructions are marked because they have a basic equivalent. And that's how we are going to classify them. And the same goes for existential layer sentences. They make more natural than their basic equivalents. They are considered as marked choices, okay? In the presentation, and I also made acknowledge the mistake it's slide 16 minutes something. Remember, we only speak of extraposed subjects or objects when the expletive is it, right? When we speak of anticipatory it. Now, in the case of existential there sentences, the subject, we are going to say it has been displaced or it has been postponed, okay? Wait, I have to close my camera for a while. Okay, can you hear me well? Yes? Okay. Yes. Great. So please mind that mistake, because if you make it, well, it is a mistake, and that's why we are acknowledging it. Now, what is new, if you want, as regards existential sentences, is the difference between a bare existential, when there's no complement, like there's a God, there's no complement, and there's no basic construction, equivalent construction. A God is ungrammatical or incomplete. Now, but if you say, there's a party tomorrow, there's a party across the street, and that is an example of an extended existential because you have an extension, which can be an adverbial of time, an adverbial of place, okay? And then we have presentational sentences. I think you saw that in first year when we speak about the use of existential there with verbs other than be. There exists, there appear, and so on and so forth. Presentational sentences is not the same as presentative sentences o oraciones presentativas en español. And now I go to the chapter. I'm only tackling the most important aspects and I'm ready to answer questions if there are questions. En el capítulo 19 de estructuras temáticamente marcadas de Ángela Di Tullio ya también trata las estructuras focalizadas y las estructuras tematizadas. Las focalizadas tienen que ver más que nada
con la oralidad y el elemento que se pone en foco, y las estructuras que se ven son las oraciones cleft, hendidas o pseudo-hendidas. Ah, creo que ese era el otro tema de information packaging in the clause, y que como no lo vemos, por eso no lo nombro. Y luego habla de estructuras tematizadas que tienen que ver con qué elemento, con qué constituyente se tematiza, que ya saben lo que es, poner en el lugar, en la posición de sujeto. Si yo tematizo o pongo en posición de tema a un adverbial, es una construcción marcada, tematizada, ¿sí? Bien, como ya vimos, voy a hablar en español porque este capítulo está en español y es acerca del español. Pero como ya vimos, a ver si ahora me ando porque me están dando mal la cámara, bien. Como ya vimos, el orden no marcado del español también es sujeto-verbo, igual que el de inglés, ¿se acuerdan? Sin embargo, en español dijimos que había más flexibilidad en cuanto al orden, y podemos tener oraciones que sean de orden no marcado, pero que sean verbo sujeto. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede con las oraciones presentativas. O sea, las oraciones en general, cuando tienen un verbo transitivo, bueno, siguen el orden no marcado de sujeto-verbo. Ayer no, eso no sería transitivo. Ayer compraron una pelota, ¿no es cierto? Ese es el orden no marcado. Pero luego hay otro tipo de orden no marcado con oraciones cuyo núcleo es un verbo intransitivo. Ahora, hay dos tipos de verbos intransitivos. Los verbos intransitivos que llamamos propiamente dichos, que también se llaman inergativos, ¿cuáles son? Son los verbos que siempre son intransitivos, como caminar, toser, siempre son intransitivos, por eso intransitivos propiamente dichos, pero a la vez el sujeto tiene el papel temático de agente. Y aquí ven por qué es importante la teoría de predicados y argumentos. Alguien tose, no es una cosa la que tose, ¿sí? Tiene que ser agente. Bien, entonces, ese tipo de oraciones son oraciones predicativas. ¿Por qué? Porque el orden es sujeto-verbo. En cambio, tenemos también las oraciones presentativas. Las oraciones presentativas son verbos intransitivos también, pero se llaman inacusativos o ergativos. ¿Por qué se llaman inacusativos o ergativos? Porque el sujeto ya no es agente, el papel temático del sujeto no es agente, sino paciente. Entonces, son verbos como, por ejemplo, llegó el invierno, si se quiere. Entonces, el invierno no hace nada, simplemente llegó. Esa es una de las razones por las que es inacusativo ergativo. Otra razón es porque muchos de ellos tienen un counterpart transitivo. Es decir, por ejemplo, quemar leña, se quemó la leña. Entonces, si yo digo se quemó la leña, fíjense cómo la leña, que es el sujeto, va pospuesto, el verbo es un verbo ergativo, ese sujeto pospuesto es paciente porque no hace nada, ¿sí? Y la oración es presentativa. También una de las funciones que tienen las oraciones presentativas es que introducen una entidad nueva en el discurso. Ese tipo de orden en español, se quemó la leña, llegó mi mamá, a ver qué otro ejemplo puede haber, hay muchos, se derritió la nieve, ¿sí? Son de orden no marcado, a pesar que sea verbo sujeto. Is that clear? So, in order for you to know whether the verb is
intransitive and ergative, or intransitive ergative, you should pay attention. One of the things you should pay attention to is to the thematic role of the syntactic subject, or of the subject rather, the thematic role of the subject. Okay? Well, if there are no questions, we are going to do the exercise I left in the presentation, the analysis. Can you, Sophie, share the screen? There we go. Can you see? Now. Yes, Sophie. Yes, we can see it. It's the very last exercise. Well, so there are no questions as regards the presentation or the chapters. Have you seen the presentations? The one on information packaging in the class, or not yet? Yes, yes, yes. Okay. Remember, Laura will be uploading exercises to practice for the partial, so it's vital that you do the exercises, you watch the presentations, you ask if you are in doubt. Okay, good. Karen, to the first sentence now in the exercise we are going to do. Yes, yes, but we tackle it later. Yeah, now we are going to tackle it when we do the exercise. So yes. Who would like to read the text in English? I need a volunteer for the text in English and another one for the text in Spanish. Any volunteers, or shall I choose? I can read the text in English. Macarena? Okay, yes. In English. So, there were 3 brothers who were traveling along a lonely road. It was bitterly cold, and they were starting to feel exhausted. They were starting to feel exhausted when they suddenly reached a river too dangerous to swim across. What shall we do? The youngest wondered. It will be impossible to cross it. It will be impossible to cross it. Ah, yes, it will be. Yes, there's a mistake. Okay. However, the eldest was learned in the magical arts, and so he simply waved his wand and a bridge appeared. Yeah, was learned. In this case, you have to pronounce the word learned because it's not the past participle of learn, it's an adjective here. Oh, so it's, okay. It's when you're learned, es ser culto, en este caso no sería culto, pero era avesado, conocía. He was learned in the magical arts, so he simply waved his wand and a bridge appeared. Great. Somebody to read the text in Spanish, please. But quickly, otherwise it will be late. Okay, thank you. Who is that? Florencia. María. Florencia, okay, Florencia. Había 3 hermanos que viajaban por un camino solitario. Hacía muchísimo frío y comenzaban a sentirse extenuados, cuando de repente llegaron a un río demasiado peligroso para cruzar. ¿Qué haremos?, preguntó el menor. Será imposible cruzarlo. Sin embargo, el mayor era experto en artes mágicas y solo agitó su varita y apareció un puente apareció. Okay, in the version I uploaded, I have just realized in the recorded version, the texts are not exactly the same, but it doesn't matter. We can work anyway, because in the recorded presentation, number 3 goes, it will be impossible to cross, será imposible cruzar without law and it, and then
I was left in the case of number 4 with apareció un puente, right? Only those, that was the choice. But it's okay, it doesn't matter because this is only practice, okay? So number 1, Karen, if you have a question, you could very well do the exercise, let's say, and make your question and everything. I wrote sorry, a because you paragraph. had to do, wait a second, Karen. So you had to analyze the underlying subjects, provide complete description in each language, and list the most salient differences you have detected. Then speak of cases of omission of the subject, if there are any in Spanish, of the subject pronoun. And what is the best choice in number 4? Okay. Yes. Okay. Yes, Karen. Can I read what I wrote? Yes, of course. Okay. Regarding the setting for the pro-draw parameter, each sentence behaves according to its typology. In the English version, there is an instance of existential sentence, and this is what I think it is wrong, which has no basic counterpart. It contains an additional element, the extension, which in this case is the adjunct of place along a lonely road, realized by a prepositional phrase. There is a grammatical subject, an expletive, devoid of meaning that fills in the canonical preverbal position of the subject. This is so because English is a non-pro-drop language that requires an element in the subject position and does not allow sentences with null subject. The expletive is followed by the intransitive verb be conjugated in the simple past tense, and they display subject 3 brothers, a noun phrase. Y ahí puse que no sé qué poner con respecto a who were traveling. Okay. The Spanish version. Yes, go on, finish. The Spanish version is an instance of oración impersonal with null subject. This omission of the subject is possible as Spanish is a pro-drop language. It consists of an adjunct of place, por un camino solitario, realized by a prepositional phrase. The syntactic structure of this sentence is made up of the transitive verb haber, conjugated in the third person singular, forma terciopersonal, which is followed by the direct object, tres hermanos. At the level of syntax, this is an instance of correspondence regarding the setting of the pro-draw parameter, because in English there is a grammatical subject, and in Spanish there is a null subject. Regarding the argument structure, the predicators. Yeah, finish. The predicators, 3 brothers and tres hermanos, are zero place non-verbal predicates, predicados monádicos, that do not select for any argument. They perform the theta role of theme. The linking verb Have you finished? and the copular verb set are acting as containers for the non-verbal predicates so as to provide inflections for the sentence to be grammatical. Okay, so it's zero place. Sí. Lo que yo no sé si está bien, profe, es que yo puse que era una bare extension sentence y Espérate, como porque que espera, vamos a ir por parte, mira. Ok. All what you have, I congratulate you on your work. You have done a very complete work. This is the first thing I want to say. There are parts that are right and parts that are wrong. And this is good because we learn from mistakes, okay? So what we are going to do is you are going to be reading parts and I will be stopping you and pointing out what is right and what is wrong, okay? Okay, sí. So, read the first sentence. Okay. Regarding the setting for the pro-draw parameter, each sentence behaves according to its typology. In the English version... Okay, stop there. There's an imprecision as regards the use of meta-language, because it's not that each sentence behaves according to its typology. So each language behaves according to its type. It's not the sentence, it's the language that has a typology. Do you understand? Or if Yes. not, each sentence illustrates the typology of the corresponding language. Okay, so be careful because the sentences don't have typologies. Good. Okay, good. Go on.
In the English version, there is an instance of existential sentence, which has no Yes. basic counterpart. Yes, that's okay. It's a bare existential. Now, I'm going to ask you and all the class a question. Here in what Sophia is presenting, only 3 brothers has been underlined. But I think that in the recorded presentation, it's underlined until who were traveling along a lonely road. Am I right? Yes. Sí, profe. Everything was underlined. Okay, good. Anyway, even if it's underlined until the end, it's a case of bare existential because the displaced or notional subject, recuerden, no decir extraposed is only for the cases of anticipatory it, is 3 brothers who were traveling along a lonely road, because who were traveling along a lonely road is a defining relative clause that post-modifies brothers, the head of the subject. Do you agree with me? So if we wanted to think of a basic counterpart, which is non-existent in this case, we would say 3 brothers who were traveling along a lonely road where, you see that we cannot say that. It's the same as there's a God. A God is, that doesn't make sense. There were 3 brothers who were traveling along a lonely road. 3 brothers who were traveling along a lonely road. Where? No. Even if the notional subject is heavy, it's long, there's no extension here because the extensions for extended existential clauses are either adverbial extensions, to infinitive extensions, temporal extensions. Remember, if it said it is that they were traveling along a lonely road is part of the defining relative clause. Is it clear? I cannot see if you're answering whether you have understood that. The same goes for Spanish. El objeto directo sería, porque en español es distinta la sintaxis, como bien dijo Karen, haber es un verbo transitivo, una forma tercio personal. El objeto directo es que había 3 hermanos que viajaban por un camino solitario. Todo eso es el objeto directo. Luego, que haya dentro del objeto directo una subordinada adjetiva es otro tema. Is that clear? Nadie contesta, o sea, no está claro, ¿lo entienden? Por mi lado, profe, creo que sí está claro, pero a mí me confunde que haya una extension. Eso No hay una extension. Ah, no hay Along a lonely road no es una extension. Si dijera, there were 3 brothers on a lonely road, that is an extension. Because on a lonely road is an adverbial of place, which is a different clause element. There were 3 brothers on a lonely road. And then you would say if there is a basic construction would be 3 brothers were on a lonely road. You see the difference? But 3 brothers who were traveling along a lonely road, is a defining relative clause, isn't it? Do you remember from last year, from second year, defining relative clauses? ¿Sí o no? Yes. Sofía y Carla, díganme si alguien contesta algo en el chat. Bueno, sí, no contestaron nada todavía. Bueno, o sea, me preocupa porque si no contestan nada, quiere decir que no entienden. Ustedes tienen, es esencial para el análisis gramatical, y eso lo ven desde primer año, que ustedes sepan identificar los chunks, that is to say,
the number, how many clause elements are there and how to divide them, right? So I saw a woman who was shouting in the street. What did you see? Only a woman and who was shouting in the street is an adverbial of place? No. I saw a woman that was doing that. You could have said, I saw a crazy, hysterical woman, and you decide to qualify woman by using attributive adjectives, but you can qualify the noun by using a relative clause. Is that clear or not? Do you remember that? So this is an example of a bare existential. There's no extension. There would be an extension if it said there were 3 brothers on a lonely road. Había 3 hermanos en un camino solitario. En un camino solitario es otra construcción. Es otro elemento de la cláusula. Okay, go on, Karen. Okay. There is a grammatical subject, an expletive, devoid of meaning that fills in the canonical preverbal position of the subject. This is so because English is a non-pro-drop language that requires an element in the subject position and doesn't allow sentences with null subject. Okay, stop there. What do you think about the last part of your sentence? And doesn't? So everything was perfect until you said, and does not allow sentences with null subjects. Why is that wrong? Creo que me confundí con las oraciones impersonales, puede ser que es de español. No, o vos contéstame esto. No pienses con que te confundiste. Contéstame esto. Why in this sentence is it wrong to say and doesn't allow sentences with, why doesn't it apply to this sentence? Porque hay un, no sé, profe, porque hay un grammatical subject, no sé. No. No, realmente no sé. ¿Qué es 3 brothers who were traveling along a lonely road? El display subject. Y bueno, entonces, ¿por qué me decís que no hay sujeto? Ay, Dios mío, claro. Ah, ¿ven? Bueno, ese error está divino para aprender. No te preocupes, Karen, porque mejor hacerlo ahora. Pues en un examen directamente sacas 0, perdes todo el ejercicio. Porque Bien, te estás sí, contradiciendo. sí. ¿Cómo me vas a decir que hay un null subject y después me decís que ese es el notional or display subject? So it's a contradiction. What is true, and Laura explained that in her presentation, is that because English is a non-pro-drop language, and besides that, it's not only because it is non-pro-drop, it's because in English, the word order is fixed subject-verb. It's not like in Spanish when we can have presentative sentences, verb-subject. Llegó mi papá, se cayó el cartel, se quemó la leña. You cannot say in English, burnt the timber, fell the notice, arrived my dad. That is ungrammatical. But in Spanish, because we have verbs, intransitive verbs that are used either with subjects which are agents or not, we can have this unmarked position, right? This organization of the sentence, rather, not unmarked position, this organization of the sentence, which is an instance of verb, subject, order. Is that clear? At least, Karen, is it clear? Yes. Los demás, ¿saben por qué no contestan? Porque no han leído ni han hecho nada de todo lo que había que hacer. Entonces, después nos sorprende la cantidad de alumnos libres que dejamos nosotros. Entonces, gramática contrastiva no es difícil. Es larga y es compleja, sí, pero si uno estudia y hace las cosas, le va bien. Entonces, Karen ahora, aunque hayas cometido errores, de ahí se aprende. Yo no le puedo explicar nada a nadie, ni ninguno de ustedes saben en qué están flojos si no prueban y hacen algo. Entonces, no se sorprendan cuando todo el mundo queda libre y no se sorprendan cuando el de los libres
De 20 pasaron 3 el multiple choice, ¿sí? De 50 inscriptos, solo 18 hicieron la práctica de multiple choice. ¿Está? Entonces, no hay ninguna sorpresa lo que sucede, no es ninguna sorpresa. Es la consecuencia natural de una manera de actuar. Ok, go on, Karen. Okay. The expletive is followed by the intransitive verb be, conjugated in the simple past tense, and the display subject, 3 brothers, a noun phrase. The Spanish version is an instance Well, as a matter of fact, sorry, Karen, as a matter of fact, you were analyzing up to a lonely road, so the display subject was 3 brothers who were traveling along a lonely road, which is a noun clause. A noun clause, not a noun phrase, in this case. Okay? Because there's something else inside. Pero en caso de que tengamos hasta 3 brothers, como está acá en la pantalla, sería... Ah, sí, está perfecto. Si está subrayado eso, está perfecto, noun phrase. Bien. Yes, go on. The Spanish version is an instance of oración impersonal with null subject. Acá sí, ¿verdad? Yes. This omission of the subject is possible as Spanish is a ver. Ibas bien hasta null subject. One thing is to speak of a null subject, like en llueve, ese sujeto pro, ese sujeto nulo, como acá. Pero vos después, ¿qué dijiste? A ver, léeme lo que dijiste después del null subject. As Spanish is a... No, perdón. Oración impersonal with null subject. This omission of the subject is possible as Spanish is a pro-drop language. Bueno. Okay. Yeah. No, it's okay. Well, okay. Yeah, that's okay. That's acceptable. This omission of the subject. It's okay. Go on. Bien. ¿En qué caso no iría, profe, esto de this omission? No, estaba pensando que directamente no existe y pensé que me ibas a hablar de que estaba tácito, pero es una manera de omitir el sujeto, así que no estaría mal. I'm sorry. Go on. It consists of an adjunct of place por un camino solitario. Bueno, esto todo eso sácalo, porque es lo mismo que ya te expliqué. Es a defining relative clause that post modifies hermano, así que toda esa parte sácalo. Porque todo eso de que es un adverbial, todo eso está mal. Okay. The syntactic structure of this sentence is made up of the transitive verb haber, conjugated in the third person singular, forma tercio personal, which is followed by the direct object, 3 hermanos. Bueno, ahí sería 3 hermanos hasta... No, sí, hasta el final. Hasta el 3 final. hermanos que viajaban por un camino solitario. Yes. And is that the end? No. At the level of syntax, this is an instance of non-correspondence regarding the setting of the pro-draw parameter, because in English there is a grammatical subject, and in Spanish there is a null subject. And in English there's a grammatical subject, and what else? There are 2 subjects in English, as a matter of fact. And a display subject. Exactly. Yeah. So they are non-correspondent. Yes, that's correct. And what you said about the argument structure was correct, I think, from what I remember. So we could move on to something else. Somebody has been writing something. Let me see. Catherine, sorry. In my case, I thought we were going to tackle only the 2 chapters. I thought that presentation and information, maybe my classmates. Yes. Yeah, but I sent early this morning, well, late last night, so I guess you saw it early this morning, I said that since at 11 o'clock our time starts, you were going to have time to try and do these exercises. But okay, anyway, you can do them for next class and ask me if you have any doubts. What about it was bitterly cold and hacía muchísimo frío? Do you have something, Karen, or anybody, or any other student? Sí tengo, pero
Si alguien más tiene. Perdón, profe, yo tengo una pregunta sobre el email. A mí no me llegó nada. ¿Será que... ¿Tú estás anotada comisión AD? Sí. ¿Sos de esta comisión? Sí, me anoté tarde, pero sí ya me anotaron a mitad de abril. Bueno, entonces tenés que después escribirle a Laura Rolfi y ella te... Sí. Patsy, Macarena, ¿vos estás suscripta al foro? Sí. Eso es raro, porque si estás suscripta al foro, te llegan los mensajes que se mandan en el foro, y si estás suscripta solamente, te llegan los mensajes al mail. Si no te están llegando al mail, fíjate porque tiene que haber algo con tu cuenta de mail ahí, y si no, entra regularmente a ver el foro, porque los tenés que ver en el foro. Claro, bueno, ahora me Okay. Aunque no te llegara la notificación al mail, si vos entras al foro directamente en el aula, están todos los mensajes. A menos que no estés y que no hayas entrado con la contraseña de la comisión AD, porque esos mensajes están solo disponibles para los que entraron con esa contraseña, cuando se inscribieron en el aula. Capaz entré con otra contraseña, ahora me fijo bien. Está, gracias. Ok. Bueno, se ve que hay varios que tienen ese problema porque Jacqueline está diciendo lo mismo. O sea que bueno, vale para todos. Es que el foro, la suscripción forzosa es en el General Announcement. Claro, por eso cuando empezamos las clases yo les mandé un mensaje por guaraní, ese sí lo tendrían que haber recibido todos porque es por guaraní, donde les dije que es necesario que se suscriban al foro de consultas, porque en ese, si ustedes no se suscriben ustedes personalmente, no está de forma automática la suscripción como en el de General Announcements. Entonces, ustedes tienen que ir al foro de consultas, entran ahí adentro, en la parte izquierda, en el menú izquierdo, casi abajo de todo, dice suscribirse a este foro, una cosa así. Y cuando le dan la suscripción, ya automáticamente ahí sí les van a llegar siempre los mails. Si no les llegan, a pesar de estar suscriptos, van a tener que escribirle a TED, porque eso ya no es competencia nuestra, digamos. ¿Ok? Bueno, hagamos una cosa. La clase que viene la vamos a tener a Ángela a las 11, después de que termine de hablar, mejor dicho no, a la tarde en la comisión D, porque la comisión D va a estar invitada a la charla, por supuesto, y todas las comisiones están invitadas a la charla de Ángela Di Tulio, a las 4 de la tarde nos podemos juntar, si es que han hecho, para quien tenga dudas de estos ejercicios, porque no tiene mucho sentido trabajar si no han hecho las cosas, no tiene mucho sentido. Podría seguir con Karen, pero bueno, ya va a ser la 1. Podemos ver uno más y ya trabajan ustedes. ¿Ok? Karen, what about it was bitterly cold? Bueno, leo lo que puse. Okay. Regarding the setting for the prod draw parameter, each language behaves according to its typology. In the English version, there is a grammatical subject, it. The expletive pronoun it is a non-referring expression, a semantically empty subject required to fill in the subject slot. It is followed by the linking verb be and the subject complement hot. In the Spanish version, there is an instance of oración impersonal with null subject. This omission of the subject is possible as Spanish is a broad-drop language. The syntactic structure of this sentence is made up of the transitive verb conjugated in the third person singular, forma tercio personal, which is followed by the adverb muchísimo and the direct object frío. No. At the level wait. of... The direct object is muchísimo frío. Everything. Todo bien. Ojo, porque estás teniendo problemas con la... Eso es lo que se ve en primer año, y eso tiene que ver, digamos, bien con la sintaxis y la gramática básica. Lo que se llama chunking or parsing. What is that? Of sentences. When
when you work, when you're going to do syntactic analysis, you have to start parsing, making the division of the different constituents that make a sense as a unity. So you say, ¿qué hacía? Hacía muchísimo. Y después, no, hacía frío, hacía muchísimo frío. Si dijera, hacía muchísimo frío en el campo a la noche, how many elements can you parse, can you identify if you do the chunking? Hacía muchísimo frío la noche en el campo. How many? Because here there are two, the verb and the direct object, but then? ¿Tres o no? Hacía muchísimo frío en el campo. Hacía muchísimo a la noche. En el campo es uno y a la noche es otro. Two adverbials, one of place, and you see? Pero en el campo es una sola unidad, no vas a decir campo es una cosa, en él es otra. Is that clear? Sí, okay. Gracias. Good. Okay, bueno. At the level of syntax, this is an instance of non-correspondence regarding the setting for the pro-draw parameter, because in English there is a grammatical subject and in Spanish there is an L subject. Regarding the argument structure, the predicators cold and frío adjectives, which are zero-place non-verbal predicates. These non-verbal predicates do not select for any argument. The verbs be and hacer are the containers that contain the non-verbal predicate, providing the inflections for the sentences to be grammatical. In terms of argument structure, this is an instance of correspondence. Yeah, because both are zero place. Good. That's perfect. That's very good. Let's go to the very last one. Apareció un puente and a bridge appeared. What can you say about a bridge appeared? Have you done it, Karen? Yo a ese en realidad hice todos menos ese porque no sabía cómo analizarlo, porque sabía que es una oración presentativa, ¿verdad? Pero no. Well, but and how would you analyze a sentence in English? Well, okay, we leave this for homework, okay? Okay, perdón, profe, realmente no sabía cómo. No, está bien. A ver, para mí la verdad que, para todos nosotros, si ustedes no hacen nada, la verdad que mejor. Me meto al aula, nadie pregunta nada, chao, apago y me voy a ver tele. ¿Me entienden? Acá los únicos que se perjudican son ustedes. Ya está, o sea, son grandes, yo no voy a decir más nada, no sé si entendieron, no entendieron, pero la verdad que subimos de todo, mandamos mensajes, están callados, bueno, no sé, ya está, yo no voy a decir más nada. Cuando no hagan, terminaremos la clase más temprano. Como hoy, que la estamos terminando más temprano porque no hay material. La 3 sí la hice y tengo algunas dudas con respecto al análisis del español, ¿sí? Porque quiero saber si imposible sería el complemento predicativo subjetivo obligatorio. Sí, lo es. Lo que pasa es que la 3, en la 3, y si lo van a hacer de deber todos los demás, me interesaría en que analicen la versión que está acá y la que está grabada, que es distinta, porque una función va a tener el it en it will be impossible to cross it, y otra en it will be impossible to cross, y lo mismo va para será imposible cruzar, y será imposible cruzarlo, cambia bastante el significado, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen muchísimo para, no tienen ahora material nuevo para leer, pero sí un montón de ejercicios, y no sé, Laura, si, ya les di, vamos a subir vos vas a subir el modelo de análisis y unas guidelines, ¿verdad? Para que hagan el análisis, o sea, tienen para hacer de todo, incluso una buena lectura para hacerle alguna pregunta a Ángela Di Tulio, porque la verdad que si Ángela Di Tulio el viernes que viene habla y termina, y se quedan todos así mudos como ahora,
directamente no vengan y invito a otros, porque no quiero pasar, no le quiero hacer venir y que nadie participe ni haya leído nada. ¿Estamos claros con eso? Le puedo decir que lo suspendo y listo. Esta tarde subo una presentación cortita con las guidelines sobre qué puntos deben incluir en un análisis completo que incluya y abarque ProDraw Parameter y Argument Structure. Va a haber un videíto de eso. Hay otro videíto en donde les muestro y les explico el análisis de 2 casos. Uno es con un existential sentence y el otro es con un sujeto pro en español. Y después les vamos a subir un sample paragraph, que es a modo de sample, o sea que lo tienen que usar como guía, no usarlo como un esqueleto que van a rellenar con información nueva, porque no se aplica ese análisis a todos los casos. Es simplemente para que ustedes sepan cómo escribir el párrafo más o menos y qué decir. Y les voy a dejar asignado una actividad que van a subir en grupos, donde van a tener que subir un documento de Word, donde les vamos a dar un caso para que analicen en inglés y en español. ¿Ok? Va a haber y va a haber una deadline para todo eso, o sea que si no sí, lo va a haber hicieron, una deadline, tienen que chao. entregarlo hasta esa deadline. Si no se sube, la actividad se cierra automáticamente. ¿Ok? Y van a subir un archivo por grupo, eso lo van a leer bien en las instrucciones que les voy a dejar en la tarea. Va a haber una tarea habilitada para la comisión A y otra tarea habilitada para la comisión D. ¿Ok? Bien. Bueno, y lo otro que quería decir es que, volviendo a lo que dijo Laura de sample analysis, siempre tenemos problemas con eso y siempre dudo si subo o no subo, si les damos un ejemplo, un sample. Porque si es un sample con un verbo transitivo, con un existential there, con un expletive it, y después tienen otro en el final, vienen y repiten de memoria lo que decía ese sample, y después nos vienen a decir, ay, profe, pero usted subió un sample y decía tal cosa y ahora está la otra. Pero no todos los ejemplos son iguales. Es para tener una noción de largo, de extensión, de qué temas se tocan, pero no para aprenderlo de memoria. Ah, hay un there, chao, repito todo tal cual. No, ¿entienden? No vengan después con que cometieron un error porque subimos un ejemplo así, porque si vienen con esos argumentos voy a terminar por decidir que no se suben más modelos de respuestas. ¿Tá? Son modelos aislados, fuera de contexto, y todos los contextos son distintos. Well, okay, so you have lots of work to do. We will be seeing each other next Friday at 11 o'clock. Thank you. Bye. Bye, thank you. Bye.